Estudio Bíblico 7. Al suscribirse nos ayuda a que crezca este canal. La Pascua. Éxodo 12:11, así la comerás, con tu manto ceñido, tus sandalias en tus pies y tu bastón en tu mano. Cómela apresuradamente, es la Pascua del Señor. Antecedentes históricos. Desde la salida de Israel de Egipto, alrededor del año 1445 a.C., el pueblo hebreo, posteriormente llamado judío, ha celebrado la Pascua cada año en primavera, generalmente cerca del Viernes Santo y la Pascua. Después de más de 400 años de servidumbre en Egipto, Dios decidió liberar a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob de la esclavitud. Levantó a Moisés y lo comisionó para que liderara el Éxodo, Éxodo 3. En obediencia al llamado de Dios, Moisés confrontó al faraón con el mandato divino: deja ir a mi pueblo. Para recalcarle la seriedad de este mensaje del Señor, Moisés, por el poder de Dios, invocó plagas como juicio sobre Egipto. Durante varias de estas plagas, el faraón accedió a dejar ir a los israelitas, pero luego se retractó de su decisión una vez que la plaga cesó. Llegó el momento de la 10ª y última plaga, la que no dejaría a los egipcios otra opción que expulsar a los israelitas. Dios envió un ángel destructor por toda la tierra de Egipto para matar a todo primogénito, tanto de hombres como de animales. Éxodo 12:12. Dado que los israelitas también vivían en Egipto, ¿cómo podrían escapar del ángel destructor? El Señor dio una orden específica a su pueblo: obedecerla traería su protección a cada familia hebrea y a cada primogénito. Cada familia debía tomar un cordero macho de 1 año sin defecto y matarlo al atardecer del día 14 del mes de Abib. Las familias más pequeñas podían compartir un solo cordero. Éxodo 12:4. Parte de la sangre del cordero inmolado debía rociarse en los dos lados y en la parte superior de los marcos de las puertas de sus casas. Cuando el destructor atravesaba la tierra, pasaba por alto las casas rociadas con la sangre, de ahí el término Pascua, del hebreo pesá, que significa saltar, pasar por encima o perdonar. Así, por la sangre del cordero inmolado, los israelitas se salvaron del juicio de muerte que recaía sobre todos los primogénitos egipcios. Dios ordenó la señal de la sangre no porque no pudiera distinguir de otra manera a los israelitas de los egipcios, sino porque quería enseñar a su pueblo la importancia de la obediencia y de la redención por sangre, preparándolos así para el Cordero de Dios, quien siglos después quitaría el pecado del mundo. Juan 1:29. Esa noche en particular, los israelitas debían estar vestidos y listos para partir. Éxodo 12:11. Se les ordenó asar, no hervir, el cordero y preparar hierbas amargas y pan sin levadura. Al acercarse la noche, ya estaban listos para comer y partir a toda prisa cuando los egipcios llegaron y les rogaron que abandonaran su país. Todo sucedió tal como el Señor había dicho. Éxodo 12:29. La Pascua en la historia israelita judía. A partir de ese momento histórico, el pueblo de Dios celebró la Pascua cada primavera, en respuesta a su mandato de que fuera una ordenanza perpetua. Éxodo 12:14. Sin embargo, era un sacrificio conmemorativo. Solo el sacrificio inicial en Egipto fue un sacrificio efectivo. Antes de la construcción del templo, cada Pascua los israelitas se reunían en sus casas, mataban un cordero, eliminaban toda levadura de sus hogares y comían hierbas amargas. Más importante aún, narraban la historia del éxodo milagroso de sus antepasados de la tierra de Egipto y de la esclavitud al faraón. Así, de generación en generación, el pueblo hebreo recordaba la redención de Dios y su liberación de Egipto. Éxodo 12:26. Una vez construido el templo, Dios ordenó que la celebración de la Pascua y la matanza del Cordero se llevaran a cabo en Jerusalén. El Antiguo Testamento registra varias ocasiones en las que se celebró una Pascua especialmente significativa en la Ciudad Santa. La Pascua también era observada por los judíos en tiempos del Nuevo Testamento. El único incidente de la infancia de Jesús registrado en las Escrituras ocurrió cuando sus padres lo llevaron a Jerusalén a los 12 años para celebrar la Pascua. Lucas 2:41. Más adelante, Jesús fue regularmente a Jerusalén para la Pascua. Juan 2:13. La última cena que Jesús comió con sus discípulos en Jerusalén, poco antes de ser crucificado, fue una cena pascual. Mateo 26:1. Jesús mismo fue crucificado en la Pascua, como el Cordero Pascual. 1 Corintios 5:7, que libera del pecado y de la muerte a todos los que creen. Los judíos de hoy aún celebran la Pascua, aunque su naturaleza ha cambiado un poco. Dado que ya no hay un templo en Jerusalén donde se pueda inmolar un cordero en obediencia a Deuteronomio 16:1, la fiesta judía contemporánea, llamada Seder, ya no se celebra con un cordero sacrificado.
pero las familias aún se reúnen. Se elimina ceremonialmente toda la levadura de los hogares judíos y el padre de familia narra la historia del éxodo de Egipto. Suscríbase para ayudar a que crezca este canal. La Pascua y Jesucristo. Para los cristianos, la Pascua contiene un rico simbolismo profético que apunta hacia Jesucristo. El Nuevo Testamento enseña explícitamente que las fiestas judías son una sombra de lo que había de venir, Colosenses 2:16, es decir, la redención mediante la sangre de Jesucristo. Observe lo siguiente en Éxodo 12 que nos recuerda a nuestro Salvador y su voluntad para nosotros. El corazón y el alma de la Pascua fue la gracia salvadora de Dios. Dios sacó a los israelitas de Egipto no porque fueran un pueblo digno, sino porque los amaba y era fiel a su pacto. Deuteronomio 7:7. De igual manera, la salvación que recibimos de Cristo nos llega por la asombrosa gracia de Dios. Efesios 2:8. El propósito de la sangre aplicada en los marcos de las puertas era salvar de la muerte al primogénito de cada familia. Esta sangre señala el derramamiento de sangre de Cristo en la cruz para salvarnos de la muerte y de la ira de Dios contra el pecado. Éxodo 12:13. El Cordero Pascual era un sacrificio, Éxodo 12:27, que funcionaba como sustituto del primogénito. Este sacrificio señala la muerte de Cristo como sustitución de la muerte del creyente, Romanos 3:25. Pablo llama explícitamente a Cristo nuestro Cordero Pascual, quien fue sacrificado por nosotros, 1 Corintios 5:7. El cordero macho marcado para la muerte debía ser sin defecto, Éxodo 12:5. El cordero prefigura la impecabilidad de Cristo, el Hijo perfecto de Dios, Juan 8:46. Comer el cordero representaba la identificación de la comunidad israelita con la muerte del cordero, una muerte que los salvó de la muerte física. De igual manera, participar de la cena del Señor representa nuestra participación en la muerte de Cristo, una muerte que nos salva de la muerte espiritual, 1 Corintios 10:16. Al igual que en el caso de la Pascua, solo el sacrificio inicial, su muerte en la cruz, fue un sacrificio eficaz. Celebramos la cena del Señor como un memorial en memoria de Él, 1 Corintios 11:24. La aspersión de la sangre sobre los marcos de las puertas se hizo con fe obediente, Éxodo 12:28. Esta respuesta de fe trajo consigo la redención por medio de la sangre, Éxodo 12:7. La salvación por medio de la sangre de Cristo se obtiene solo mediante la obediencia que proviene de la fe, Romanos 1:5. El Cordero Pascual debía comerse junto con pan sin levadura, Éxodo 12:8. Dado que la levadura en la Biblia suele representar el pecado y la corrupción, Éxodo 13:7, este pan sin levadura representó la separación de los israelitas redimidos de Egipto, es decir, del mundo y del pecado, Éxodo 12:15. De igual manera, el pueblo redimido de Dios está llamado a separarse del mundo pecaminoso y a dedicarse solo a Dios. Suscríbase para ayudar a que crezca este canal. Gracias.